Shalom, shalom. Muy bien, shalom a todos que está aquí en la audiencia. Vamos a comenzar la clase que estamos dando los miércoles, en particular para aquellos que son líderes del mundo cristiano, mesiánicos, Netaritim. Este es un estudio más bien dirigidos a aquellos de este mundo religioso. Nosotros no somos mesiánicos ni cristianos, somos ortodoxos y somos judíos ortodoxos, parte de este grupo conjunto de Radio Torah con el fin de educar y enseñar. Estuvimos hablando acerca de la autenticidad del Evangelio Mateo, porque muchos entre el mundo mesiánico, en particular los Nezaritim, están usando esto como para la autenticidad, lo que es de sus fuentes de información. Yo creo que esta es la razón por qué estamos haciendo esto, con el fin de ver la autenticidad de Mateo. Es decir, ver todos los problemas que existen, no solamente del punto de vista de su texto, que ha sido traducido por muchos, o mejor dicho, mal traducido, pero también de verlo en su aspecto donde hay variaciones y ver en realidad si podemos confiar en este manuscrito, que ya hemos visto bastantes problemas en teniendo una copia, vamos a decir, aún la reconstrucción, que habíamos hablado la semana pasada acerca de la reconstrucción que ha hecho varios grupos, incluyendo los nezaritas de Israel, de Raana Israel, que han tratado de reconstruir lo que es el Becerot Matai, el Evangelio de Mateo, según a su perspectiva y entre comillas. Me encanta cuando dicen y emplean de acuerdo a las fuentes más originales hebreo. El problema es, como vimos la semana pasada, no existe. Es totalmente de acuerdo a la opinión o el prejuicio de cada editor, que decide si va a ser, se va a leer esto así o asá. Aún como vimos en el código real, como copian literalmente la Reina Valera y simplemente cambian palabras aquí y allá para un hebraísmo. So, realmente no es un trabajo de gran erudición ese libro, el Código Real, y como yo les recomiendo a mucha gente que tienen esa copia, véndeselo de nuevo al autor, dile que por favor que le devuelven el dinero. De verdad es una creación creativo de la mente del autor. Pero vamos a ver algunas fuentes en el día de hoy, o la noche de esta noche. Vamos a ver las fuentes primarias que se utilizan normalmente en las sociedades bíblicas y en otras entidades de gran reputación en el mundo cristiano. Qué fuente usan ellos y qué fuente usan también aún este grupo de seguidores Nezaritim en Israel, para basarse en lo que se basan. La mayoría de estas fuentes primarias, les digo la verdad, son de los manuscritos griegos. Y con unas pocas palabras tiene que ser dicho sobre estas fuentes primarias. Hay unas diferencias entre fuentes primarias y obvio fuentes secundarias. Una fuente primaria, vamos a establecer esto, es un documento de un testigo que vio el evento o los eventos que se graba, y por lo menos eh, desde el tiempo de se puede decir el tiempo que estuvo vivo el testigo del Evangelio de Mateo. Ahora, ¿por qué estamos hablando así? Porque estamos viendo que estos tiempos del evento pasaron durante los primeros 100 años de la vida de tal testigo. Los teólogos frecuentemente hablan de testigos o escritos originados o original de los apóstoles como Mateo, Juan, Pedro. Para, para complicarlo aún más, hay problemas en que no tenemos de verdad los originales. No solamente eso, ni tampoco tenemos las copias de los originales, ni la copia de las copias de las copias de los originales. So, lo que tenemos en sí es primeramente son copias de una traducción hecha quizás de algún original que fue mal traducido o mal cambiado o mal interpretado.
en otro idioma, el griego en particular. ¿Cómo nos ayuda a decir que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios sin error, sin de hecho no tenemos la palabra de Dios inspirada sin error? Y esta es la gran problemática de muchas denominaciones cristianas, que en parte de su artículo de fe dice claramente: nosotros creemos que las escrituras originales, como aparece en su original, es sin error. Pero el problema de esa declaración es que no hay originales. Todo lo que tenemos son cosas que están llenos de errores, como habíamos dicho en cuanto al Evangelio de Mateo el Nuevo Testamento. Y si algo está lleno de errores y equivocaciones y fachadas creadas por los mismos que escribas, ¿cómo podemos nosotros confiar de que realmente así dijo los originales? Obvio, la respuesta debe ser muy clara ya para este momento. Pero vamos a ir también después de las Pascuas, de lo que es el Pesach, vamos a entrar en el contexto, en el texto en sí, de lo que es este Evangelio de Mateo, y vamos a ver que hubo muchos cambios en comparación. Vamos a ver también lo que dice Evan Bohan y el Tudelet, y cómo varían los manuscritos y cómo las fuentes más antiguas, las fuentes más tempranas de la historia de los seguidores de Chuy o Yeshua, de verdad se lee totalmente diferente que la mayoría de las traducciones de la Biblia cristiana hoy en día. Aun si lo vamos a ver, la Biblia cristiana hoy en día, moderno, está lleno de muchas cosas que no aparece en los manuscritos más originales. Dejándonos hacer la pregunta: ¿por qué siguen copiando, republicando los errores que saben que no están ahí? Perfecto ejemplo. La versión internacional, nueva internacional, cuando habla de que una virgen dará a luz un niño, a propósito no usan la palabra virgen en la nueva versión internacional, sino usan la palabra la doncella dará a luz. ¿Por qué este cambio? Porque a que sea la nueva versión internacional, reconoció que tenía un problema grave desde el original el hebreo, porque ahí no usa la palabra Betulá, que es virgen, sino la palabra Ha'alma, que habla de una mujer joven, doncella, que todavía está lo que se propone en una edad que ya se puede casar, pero implica que está casada. Esa diferencia trajo a lucir un gran debate en el mundo cristiano, por causa de que en Mateo, como vamos a ver, habla de la Virgen y usa la palabra griega en muchos de los pasajes de paternos. Paternos habla de una Virgen que todavía no ha dado luz. Y es ahí donde vemos el comienzo de muchos de los lo que es las traducciones del Evangelio de Mateo. Muy bien, cuando decimos que tenemos los originales, o que no hay errores en los originales, de verdad está causando más problemas que cualquier otra cosa. Yo les recomiendo a esos concilios grandes denominacional que deben de cambiar eso. Sabemos que no hay los originales. ¿De qué bien nos sirve que los autógrafos originales fueron inspirados y fueron perfectos, cuando esos autógrafos originales no lo tenemos? Solo tenemos copias llenas de errores, y la vasta mayoría de estos siglos removidos de sus originales, con diferencia de evidencias y de miles de formas y manías. Esto no lo digo yo. Hubo el discípulo de este Bruce Metzger, un joven en ese entonces, que estudió a través de la escuela de Moody Bible Institute. Aquellos que conocen Moody Bible Institute saben que Moody Bible Institute es una escuela en Chicago, Illinois, aquí en los Estados Unidos, que sirve a la comunidad evangélica protestante. Y han creado varios ministros ordenados a través de su institución, y con tremenda capacidad de conocimiento, líderes del mundo cristiano principal, que muchos han graduado de ese instituto en Chicago y han producido tremendos eruditos en lo que es en el mundo cristiano.
Sin embargo, él fue un fiel creyente en la doctrina de Moody Bible Institute, de lo que es el movimiento evangélico, que enseñaba a la gente que la Biblia es, cuando decía la Biblia cristiana, el Nuevo Testamento, que esta es totalmente inspirada, dado por Dios, sin error, porque esa es básicamente la doctrina de muchos de los movimientos evangélicos hasta el día de hoy. La Asamblea de Dios es un perfecto ejemplo, la Iglesia de Dios, todos estos movimientos evangélicos slash pentecostal forman parte de esa creencia, de ese núcleo de creencia, en la cual compone también la idea de lo que es la Trinidad y una serie de afirmaciones doctrinales en la cual llegan a ser un total contradicción a lo que enseña primeramente los textos más antiguos de los manuscritos griegos de su propio evangelio. Y aquí esto es lo que dice Bart Ehrman, este estudiante de Moody Bible Institute que se graduó de ahí y fue a estudiar en la Universidad de Princeton, donde conoció y fue un estudiante de Bruce Metzger y ha escrito varios libros que se llaman Bart Ehrman en esto de lo que él se refiere, mal citando a Jesús. Lo que tenemos lo que tenemos acá en cuanto al del Nuevo Testamento se concierne son unos manuscritos o una serie de escritos y documentos de papiro, velum de codiz, escritos de parte de los padres de la iglesia primitiva, y estos documentos, la cual son verdaderos de los textos auténticos del libro del Nuevo Testamento, como en Mateo, pero no podemos argumentar sobre la enerrada originalidad de el Nuevo Testamento porque es una dogma de fe, no es ni se compruebe, no hay forma de comprobarlo. Por lo tanto, queda lo que es en el punto de una dogma de fe, siendo que no existen esto dentro de este paragrama. Ahora, con esto dicho, el fundamento de estos textos no existe, como habíamos dicho al principio. No hay otro texto más temprano que podemos resumir para refutar este texto diciendo que todo esto no es cierto. So, dice, por falta de textos de manuscritos que podemos averiguar y atestiguar referente a la originalidad, estamos simplemente trabajando con copias de copias y copias, y esas copias llenas de errores y contradicciones. También tenemos que tener en mente que hay más de 5.000 manuscritos del griego del Nuevo Testamento. La mayoría de aquellos manuscritos fueron escritos después del siglo IV. Y para que la gente sepa, el siglo IV fue un siglo muy importante en cuanto marcando cuando se compuso, se juntó todos los manuscritos y por edicto del concilio de Nicea se decidió cuál iban a ser parte de lo que es la Biblia cristiana y cuál no iban a ser parte. Y muchos manuscritos fueron echados fuera como apócrifas o de herejes o inaceptados por influencia judía. Y debemos entender que cuando terminó el concilio, muchos de estos manuscritos lo que hicieron fue que los reunieron de todas las congregaciones que se habían creado de la cristiandad, y para mantener lo que es la unidad, lo que es la uniformidad del movimiento, decidieron quemarlos todos, no tener nada restante. Obvio, no todos ellos pudieron sobrevivir lo que es el fuego, pero tenemos evidencia que han sobrevivido en otros lugares que no recogieron estos manuscritos. Muy bien, ¿por qué no existen originales? Y la misma iglesia o el concilio sabía de todo esto. Era común que solamente dos de los manuscritos más tempranos que sobrevivieron y se hallaron, lo que es el manuscrito de Siniáticos y el Vaticanus, fueron escritos después del concilio de Nicea, es decir, ya después que habían compuesto todo lo que eran el Nuevo Testamento. Estos dos no estaban incluidos. Para poner todo esto en perspectiva, recordamos que la duración de tiempo entre la primera epístola de Pablo,
supuestamente, digamos que fue escrito en el año 49 de la era común. Siempre hay que darle 100 años después, porque desde el momento que lo escribe, que se narra, se agrava y hasta que lo ponen por escrito y lo copian, son aproximadamente 100 años. Pero vamos a darle lo que se llama el aproximado más cercano. Él lo escribió en el año 49, luego fue escrito por manos, fue copiado. Bueno, ya estamos ya en el año 150, pero está bien. Si vamos a ver desde el año 49 que escribió Pablo hasta el año que compuso el concilio todo lo que es llamado el canon del Nuevo Testamento, han pasado 276 años. Este lapso de tiempo, para que tengan una idea de la importancia del tiempo, es similar al tiempo de que el primer presidente de los Estados Unidos nació, que vemos en 1732, George Washington, y la elección de Barack Hussein Obama en 2008. Eso llega a cumplir los mismas cantidad de años que estamos hablando desde el momento que Pablo escribió hasta el momento que el concilio de Nicea reúne todos estos manuscritos y crean lo que es el canon de la Biblia cristiana, el Nuevo Testamento, o el mal llamado Nuevo Testamento. Sin consideración toda la historia y cambios que sucedió en América, desde 1732 hasta el presente, podemos apreciar la importancia de los manuscritos más tempranos de la misma. ¿Por qué? Porque no fueron tan cambiados cuando es un manuscrito mucho más antiguo de fecha, más cerca de la época de los primeros discípulos o testigos. Pero sin embargo, no tenemos testigos primarios. Y este es el punto más importante. Todo lo que tenemos es testigos alejanos, secundarios, tercio y etcétera, no primarios. Pero cuando hablamos de primarios vamos a ver y vamos a tocar los manuscritos que sí dan testimonio y que fueron una lista de los primarios pasajes y lo que era lo más popular se puede decir en los escritos, incluyendo los papiros de manuscritos del Nuevo Testamento, que contiene solamente algunos versículos que se pueden hallar y confirmar que surgió en el siglo IV. Además, los papiros fue conducido en su preservación, y estos son los siguientes papiros que vemos que se preservaron. Y voy a dar una lista y le voy a dar una alerta con una numeración para que podamos así más bien organizar nuestros pensamientos de estos, entre comillas, manuscritos primarios, porque se acercan más a la fecha del cuarto siglo. Por ejemplo, el papiro P1, que lo menciona Bruce Metzger en el Nuevo Testamento en su libro La transmisión, la corrupción y la restauración del mismo, fue escrito en el mediado del siglo III, alrededor del año 250. Fue descubierto en parte de lo que es la basura de Oxyrhynchus en Egipto. Estos manuscritos consisten como del tamaño de una hoja de 6 por 10 pulgadas y solamente contiene el pasaje de Mateo capítulo 1 del verso 1 al 9, verso 12 y el verso 14 al 20, porque el resto no se halló. También tenemos el papiro 35 desde Oxyrhynchus de Egipto también, que fue escrito alrededor del siglo IV. Y este papiro contiene Mateo 25, verso 12 al 15, verso 20 al 23, y este texto es de otro papiro que los teólogos llaman el texto mezclado, por la cual nos dice algo que marca esta tradición oral y nos indica de las mezclas que habían. Bueno, vamos a ir a la próxima, que es el papiro con la letra P 37, obtenido en Cairo, Egipto, en 1924, y fue escrito alrededor del fin del siglo III. Y este papiro contiene el Evangelio de Mateo, capítulo 26, los versículos de 19 al 52, y es llamado el texto libre. Eso es otro término o indicación que fue un texto mezclado
con otras fuentes ya anterior o más innovadora. Papiro 45 o P45 también es de un origen desconocido, pero algún lugar en Egipto. Fue también citado alrededor del tercer siglo y este contiene la hoja de Mateo 20, verso 24 al 32, capítulo 21, verso 13 al 19, capítulo 25, verso 41 al 46, el capítulo 26, de verso 1 al 39, y fue parcialmente, eh, tiene parcialmente influencia alexandrina, como parcialmente ante Casaria o Cesaria, Casaria en su texto. Esto de acuerdo a Bruce Metzger en su texto y transmisión, corrupción y restauración del el texto del Nuevo Testamento. Los escribas eran responsables de parafrasear algunos textos intensivamente con diferentes tipos de textos en cada libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Es decir, aún las letras que se escriben se ve la distinción y la influencia de los escribas en cambiando o añadiendo cosas que no estaban presentes aún en estos manuscritos primarios. Vamos ahora al papiro enumerado P53, que esto habla de lo que es la mayoría del tercer siglo, también fuente desconocida, pero algunos dicen que vino desde Fayum, Egipto. En Mateo 26, y cubre lo que es el texto mezclado, es decir, hay una innovación en ella, Mateo 26, verso 29 al 40. Muy bien, ahora vamos a ver el papiro 64, o que en los manuscritos, lo que es la parte científica de los estudiosos de los manuscritos, lo han puesto como papiro, que es P, la letra P, y entonces el 64, el artefacto 64, que comienza del siglo III y hasta aproximadamente lo más para atrás como 200, y fueron hallados entre los coptos egipcios o los cristianos coptos, kift, como dicen. Estos manuscritos consisten en 3 rayas, o se puede decir de eh, hojitas sueltas del texto, que contiene algunas palabras libres o algunas palabras de Mateo 26, verso 7, Mateo 26, verso 10, Mateo 14 y 15, Mateo 26, versos 14 y 15 y versos 22 a 23. No es el capítulo 26 entero, solamente selecciones, y los otros versículos no se pueden ver y no se pueden leer, porque están totalmente arrayados. Papiros o P67 es muy similar al 64 en cuanto que hay dos textos que fueran de una parte más original de su mismo manuscrito, pero se ve también lo que es la pluma de ordo autor o ordo escriba, que añadieron ordos versículos, pero esto se halla en Mateo capítulo 3, versos 9 al 15, también el versículo 20 al 22, versos 25 al 28. Ahora vamos al papiro 70. Este papiro era del siglo III de la área de Egipto llamado Oxirrinjus, y eso tiene lo que es porciones de Mateo capítulo 2, versos 13 al 16, capítulo 2, verso 22 hasta el capítulo 3, verso 1, capítulo 11, versos 26 y 27, capítulo 12, verso 4 al 5, capítulo 24, verso 3 al 6, y también el verso 12 al 15. El papiro 70 está totalmente muy, en inglés se dice la palabra sloppy, bien, no es una copia limpia, muy regado, muy embarrado. Y es por eso que hay un gran problema en poder leerlo claramente si es así o así. El papiro 77, que es el próximo de las fuentes más primarias, tenemos lo que es en el segundo siglo, la fecha del segundo, finales a los segundo siglo, ya llegando al tercero. También encontrado en el mismo lugar en Egipto, en Ojrijos, Egipto, del mismo manuscrito de Mateo 23,
verso 30 al 39, pero en esta, como también en algunas otras que hemos mencionado, el texto está mezclado con un texto parece más original y un texto de lo que se llama imprenta más moderno, diferentes fechas, se puede ver la distinción. Es como, por ejemplo, cuando Aaron escribe una carta y Moshe entonces le termina la carta, se ven diferentes moldes o estilos de imprimir. Así sucede con muchos de estos primarios textos. Sabemos que no son los mismos que escribieron todos, sino continuaron. Y eso nos habla de lo que es también la verificación, la autenticidad. Quien escribió todo esto auténticamente. Y no vemos que es una sola pluma, sino múltiples plumas que han sido escritos. También trayendo a duda la autenticidad de un autor particular o singular. Vamos a ver ahora el papiro número 101. Bueno, perdón, vamos a antes de eso, que es el papiro 86. También escrito aproximadamente el año 300 de la era común y concuerda con lo que es el texto B, y eso lo vamos a ver que es una forma de confirmarlo. Eso es una copia de otro texto, pero hay a lo que es el famoso Sermón del Monte, Mateo 5, verso 13 al 16, no todo Mateo 5, solamente Mateo 5, versículos 13 al 16, versos 22 a 25, y eso es todo lo que queda, un pedacito de, de porción de Mateo. También el papiro 101, que fue escrito también en el siglo III, de el mismo lugar de Ojibinjus, Egipto, y contiene Mateo 3, versos 10 al 12, Mateo 3, verso 16, al capítulo 4, verso 13. Perdón, versículo 3. Capítulo 4, verso 3. Y este es otro prototipo del estilo alejandrino y tiene una mezcla en su texto de la forma como escribe los escribas o la pluma. Vamos a ver que hay lo que se llama un gran problema desde el siglo III, que ahora vas a entender por qué Irene tuvo que escribirle a los de la iglesia de Filadelfia para tratar de cambiar su confianza no tanto en los manuscritos que tenía en posesión, sino en un testimonio diferente que era la fe. Obvio, la fe puede creer muchas cosas, aún muchas veces uno puede creer que cosas increíbles, no hay nada lo que la fe puede creer o que una persona crédula puede aceptar como que es cierto cuando no lo es. Bueno, vamos al siguiente, que es el papiro 102, que trata de entre lo que es el siglo tercero y temprano, en el siglo más temprano del cuarto siglo, ya entrando cerca durante el periodo de el concilio de Nicea. Y de ahí se halló también en el mismo sitio, en Oxirrinjus, Egipto. ¿Y qué fue lo que se halló? Se halló lo que se llama un pedacito del papiro de Mateo, capítulo 11, versos 11 al 12, versículos 22 y 23. Eso es todo, son pedacitos, fragmentos, los que estamos hablando aquí cuando hablando de estos versículos. Y no es todo el capítulo, ni a veces una hoja entera, son fragmentos. Piénsalo, estamos hablando que el Nuevo Testamento está todo fragmentado, muy parecido a lo como está la iglesia cristiana igual, todo fragmentado, diferentes doctrinas, de un lugar al otro. Bueno, eso se espera, porque cuando algo no es auténtico, no es de su raíz original, va a tener ese tipo de fragmentación. Bueno, vamos a ver el papiro 103, P103. De la misma manuscritos del papiro 77 que habíamos mencionado, que es un texto mezclado, pero contiene lo que es Mateo, capítulo 13, versos 55 al 57. Solamente 3 versículos, este es un fragmento. Papiro 104. Esto sucedió en el siglo segundo, en mediado del segundo siglo, también hallado en Egipto, y contiene Mateo 21, versos 34 al 37, el versículo 43 al 45, y este es un pedacito chiquitito que el texto en sí no incluye ni siquiera un versículo,
solamente un versículo, y es el Mateo 21, verso 44. Y ese último versículo está casi como cortado. Muy bien, vamos ahora a lo que se llama el papiro Antinopolis 2.54, que eso se tiene fecha como el siglo tercero y contiene lo que es el pasaje de Mateo 6, versos 10 al 12, y es una de las copias más antiguas de la oración del Padre Nuestro, o del Señor cristiano. Es decir, la oración de Jesús, que yo había mencionado ya esto anteriormente, y que se usaba muchas veces para ponerlos en los amuletos. Esto es lo que usaban los cristianos antiguos, que lo ponían esa oración del Padre Nuestro en tipo de un amuleto y lo llevaban como para su oración. Muy bien, ahora vamos a ver lo que se llama los uniciales, que eran más bien escritos en un tipo de papel perdón, no papel, en un tipo de parchamiento muy especial. Y estos parchamentos ese eran sobre la piel de un animal como un cordero o un ganado, y fue preparado para poder escribir sobre ella. Y esto se escribe sobre lo que es la piel del animal, se seca como hace lo que es la Torah, pero un poco más fino. Hay el unicial 0171 que fue escrito en el siglo más tardal, en el tercer siglo. Contiene el pasaje de Mateo 17, Mateo 10, versículo 17 al 23, el versículo 25 al 32 y lo que es el texto del oeste. Y esto es lo que se considera similar al texto del oeste en esos pasajes. Ahora vamos a ver también algunos fuentes primarias que contienen lo que es los códigos, los códices. Habíamos mencionado uno de los más antiguos, que es el Códices Siniáticos, que eso fue uno de los textos más completos del Nuevo Testamento, y contiene también escrituras no canónicas, de acuerdo al Concilio de Nicea, por ejemplo, como el Pastor de Hermes, las epístolas de Bernabé, que fueron escritos alrededor del año 350 de la era común, y una serie de textos mezclados entre los textos alejandrinos como del oeste. De este es el manuscrito más completo que puede haber del Nuevo Testamento, y hay más de 14.000 correcciones en los manuscritos mismos de este. Imagínate, en el mismo manuscrito, más de 14.000 correcciones. Se ve que el escriba bordeó y puso otra cosa, o trató de corregir las letras, pero a que sea, es mucho más confiable que quizás lo que hoy en día se emplea. Y más si se emplea lo que es el Evenbogen, porque el Evenbogen no es tan en su edad es una traducción del griego, que esa es la parte que mucha gente no lo quieren oír. Y eso ya lo habíamos visto en el en el segundo series que habíamos dado. Y es por eso que aquellos que están siguiendo los Netzalitim están siguiendo una reconstrucción de algo que ellos ni saben si es cierto o no. Están confiando en el autor o los autores, siendo allá en Israel, Raná Israel, este señor ahora que se cree que es el nuevo dirigente de la dinastía caída de Jesús, supuestamente el nuevo papa del movimiento Nezaritim, y este ordo que habíamos hablado del Código Real, que también quería hacer la misma cosa, la misma vaina, pero en español. Bueno, el código alejandrino es un códice también más de las fuentes primarias, lo más cerca de los siglos más tempranos. Y esto corre lo que es en el siglo V. Originalmente contiene lo que es porciones de lo que es nuestras escrituras hebreas, pero en el griego, y el Nuevo Testamento, más primera y segunda epístola de San Clemente, los Salmos de Salomón,
Mateo capítulo 1, verso 1 al 25, hasta el verso 6 del capítulo 25, perdón, Mateo capítulo 1, del verso 1 al capítulo 25, verso 6, no está presente en este códice. Y los textos bizantinos en los evangelios perdón, y el texto de este manuscrito es de un estilo bizantino en los evangelios, y en las epístolas es al estilo alejandrina. Esto de nuevo de acuerdo a Metzger en su análisis de los manuscritos. Ahora muy bien, vamos ahora a ir al Código Vaticanus, obvio el Vaticanus porque esto está en el Vaticano. Originalmente han sido también uno de los más completos originales del Nuevo Testamento porque componen, pero ojo, Hebreos capítulo 9 verso 14 al capítulo 13 verso 25 no está presente. Las epístolas pastorales tampoco no está presente. La carta de Filemón tampoco está presente. La famosa escritura de Apocalipsis tampoco está presente en este manuscrito. El texto es alejandrino, y el hecho es que el texto es la fundación para el apoyo de los textos alejandrinos. El texto ha sido corrompido y corregido, y hay prueba de esto en lo que es en las nuevas letras frescas, en contraste a las letras que rodea el manuscrito. Y esto omite solo algunas letras y algunas palabras que se cree que fue incorrecto, y se cree, no se sabe, no hay seguridad si lo cambiaron o simplemente que trataron de corregir las letras. Pero es algo interesante de notar que el Código Vaticano y la epístola de Segunda de Pedro está totalmente en lo que es este Código Vaticano, no está presente, son ausentes, que eso nos da una sugerencia que de verdad debe ser más hacia el siglo IV que el tercero, y el autor y la autenticidad de Segunda Pedro todavía está en disputa. Ahora vamos al próximo unicial, que es el Códice Efraimí, que fue escrito más en el siglo V. Y es un texto importante, pero también tiene mucha mezcla. Desde lo que significa desde el principio del el quinto siglo, no hubo, y se ve en los manuscritos de un texto uniforme, tal como lo que hallamos en el texto bizantino, que ya estaba bien pulido. En el texto que fue más bien corregido y trabajado sobre el texto, fue hecho estos cambios en el texto. También evidencia está presente sobre esto en el manuscrito. Cuando tú ves el manuscrito, ves los cambios y las correcciones de algunas palabras. Bien, el próximo es el Códice Bezae, quinto siglo, es un texto oeste, con muchas lecturas originales, en el sentido que fue escrito ambos en griego y en latín. Y contiene el libro de Hechos, capítulo 15, verso 20, y el verso 29 se omite en este manuscrito. Y hay cosas que también, por ejemplo, donde dice cosas que fueron estrangulados, en vez de la regla de oro que es añadido en Shabbat 31a. Es interesante que también este manuscrito tuvo sus cambios también. Códigos Basilinis del siglo VIII de la era común, totalmente un texto bizantino. Cuando hablamos bizantino estamos hablando un texto ya pulido, corregido. Es como si fuera una copia de que trataron de hacer sin ningún error en ella, y es por eso que está más pulido, se sabe, porque el estilo es bizantino. El unicial EA, llamado también Códice E2, esto está más bien en el siglo VII, más temprano desde el texto, con una mezcla con ambos estilo de oeste, como también lectura bizantino.
El manuscrito contiene el texto más antiguo del capítulo 8, verso 37. El, el inicial W, llamado también como el Códice Washington. ¿Por qué? Porque esto es más bien hacia finales del siglo IV y es un texto mezclado, es decir, tiene estilo bizantino y del oeste. También tenemos el próximo códice, que es el código Omega, o también conocido como Códice Coridetti, siglo octavo. Este texto es de Cesárea o Quesaria en Marcos y tiene también el estilo bizantino de los otros evangelios. Y muchos han pensado que son copias de otros eh, personas que trabajaron en un grupo de copistas. Bueno, vamos ahora a entrar en lo que es los textos primarios, a los minuscules, que son no uniciales, pero minuciales. Estos son más bien un texto de griego un poco más moderno, como lo que decir letra de molde script, que da más bien como un estilo más moderno. Y es por eso que sabemos que se divisiona en dos diferentes, lo que es el grupo de lago, Lake Group, el grupo de Ferard y el grupo Koinonia. Seguro que ustedes han oído el griego Koinini. Y vamos a ver diferentes estilos del griego. El grupo Lake o lago es un grupo similar a los textos primero identificados como por el erudito Kersop Lake en el siglo XX, que pudo definir lo que es el estilo de escribir en griego. También el grupo Ferard, este es un grupo, una serie de grupos de textos con palabras o palabrerías similares, por ejemplo, los textos familiares del texto del periscopo de Juan capítulo 7, verso 53, hasta el capítulo 8, verso 11, hablando sobre la mujer tomado en adulterio en el Evangelio de Lucas, lo adoptan, la misma forma de pensar y escribir. Koinoní griego, estos son textos estandarizados por la iglesia en el siglo IV para adelante. Y es lo que es el griego común. Y esto sabemos que todas estas copias son hechas por la iglesia en una recopilación de los manuscritos que ellos tenían, bien purificado, bien pulido, y por lo tanto de esto muchos de ellos dependían. Ahora, las versiones más tempranas las versiones del Nuevo Testamento. Hay versiones del Evangelio que fueron traducidas a diferentes idiomas. Y esto es muy importante entender. La pregunta es de dónde lo sacó, si fue de griego a estos otros idiomas, que normalmente era la forma de hacerlo, porque la mayoría era del idioma griego. Recuerde que el poder helenista cubrió el mundo del Medio Oeste de tal forma que habían dos lenguajes principales, además del arameo, lo que era el siriaco, sirio, y lo que era el latín, que era idiomas más contemporáneos, pero eran versiones que se habían traducido del griego a estos idiomas. El texto siriaco, hay 5 diferentes versiones conocidas en el día de hoy, y son todos parte del texto del oeste. Lo que se llama las versiones del el latín antiguo. Los eruditos creen que este latín antiguo da la fecha hasta lo más tardar el siglo II, pero son escritos de una forma parecida a los textos del oeste. Ahora también hay lo que es el texto cóptico. Y este texto cóptico, que es también una serie de traducción, es de una forma antigua del lenguaje egipto. Y hay dos diferentes dialectos. Son Sahedic, que vas a ver los iniciales en los manuscritos como SA por Sa, Hidik, y Boharik. Son dos diferentes dialectos del lenguaje egipto antiguo. Y entonces tenemos lo que es la famosa Vulgate, que ustedes lo saben como la versión
que hizo Jerónimo, el padre de la iglesia en el siglo IV. El Vulgate está en latín, también purificado y bien pulido la traducción, pero por el punto de ver de la iglesia en su traducción. Hay otras versiones antiguas también que existen, tales como los armenios, los de Georgia, Georgian, Etiopía y versiones slavónicas o de Slav. Todo esto son parte de todas las traducciones del griego a los idiomas particulares. Ahora vamos a ver algunas de las los padres de la iglesia más tempranos. Tenemos por ejemplo a Clemente de Roma. Él fue uno de los primeros padres de la iglesia que escribió y sobrevivió y vivió hasta los finales del primero hasta mediados del segundo siglo. En su epístola primera de Clemente, él frecuentemente cita el Tenaj y cita frecuentemente introduciendo el formulario bien conocido como y las escrituras dicen, o está escrito, o aquello que fue escrito. Esto lo menciona también Metzger, que es un formulario muy típico de Clemente, y él escribe de los evangelios que son traducción oral y no texto escrito. Es interesante, es decir, que originalmente no existía nada escrito, dice Clemente, se hace referencia, sino todo era oral. Las historias se pasaban oralmente, que sabemos es exactamente lo que sucedió también con el Talmud, hasta que Yehuda Hanasi vio que el peligro de no ponerlo por escrito era ya un peligro ya presente y lo puso por el Mishnah todo por escrito. Y grabó todos los dichos de los padres y todas las veraitas. Bueno, para que tengan en mente las condiciones históricas, que también la iglesia tenía una tradición oral. Y ahí se fue el argumento de los evangélicos que dicen que no solo escrituras. En eso, estimados amigos evangélicos, pastores evangélicos, perdóname si yo le piso los pies en esto, pero en ese sentido la iglesia católica tiene la razón. Ellos siempre tenían, además de las escrituras, una tradición oral que llevaba hasta el punto del obispo Marcos, que fue quien usurpó el poderío el asiento de la dinastía que dejó Chuy. Por lo tanto, aunque fue usurpado, todavía continuaron con una nueva tradición de acuerdo a los romanos. Y esto fue de que se formó y fue formalizando a lo que hoy en día se llama la famosa Iglesia Católica. Los evangélicos tienen que tener eso en mente, que la que sea la Iglesia Católica tiene una de las tradiciones más antiguas oralmente hablando. La Iglesia evangélica no tiene una tradición oral tan antigua como la Iglesia Católica. La Iglesia evangélica le falta lo que es la ley oral, las tradiciones orales de la Iglesia Católica. Si no, tienen que inventarlos o interpretarlo a su manera o por su inspiración. Bueno, vamos a Ignacios, que fue un par de la iglesia que yo había mencionado anteriormente, que escribió a los congregantes de la iglesia de Filadelfia, en la cual ya veían que sus propios manuscritos estaban llenos de corrupción. Yo lo había citado en lo que se llama el estudio de la semana pasada. Y él escribió ciertas cartas en la cual hay tres en formas diferentes, uno que es largo, uno que es más largo y uno que es muy larguísimo. El argumento de esto son 7 cartas que son escritas genuinamente por Ignacio y que ha encendido el mundo, se puede decir, con sus tonos inflamatorios por muchos de los siglos que seguían. Y su escrito daba un tipo de resonación de los elementos paulinos y johanín de Juan. Marciano como es conocido, en el medio del siglo fue excomunicado como un hereje. En el año 144 de la era común, Marciano es responsable de poner junto el primer Nuevo Testamento consistiendo del Evangelio de Lucas y muchas de las epístolas de Pablo. Fueron editados por personas antiseméticas, antijudías,
y removió toda referencia de la Torá, Tenach o de las escrituras hebreas. Por razón tenía que ser expulsado y declarado un hereje. También en el siglo medio tenemos a Justino. En el medio siglo también a Taitián, responsable de escribir la famosa Diastesarón, la armonía de los evangelios. Y Marción y Taitián, sin duda, tenían influencias que causaban corrupción sobre la transmisión de sus textos del Nuevo Testamento, y eso lo vemos también en lo que es los manuscritos. La Iglesia nunca deseó investigar esas influencias corruptibles. Iraneos es Ordos que se menciona en el segundo siglo, también igual. Teodotus, segundo siglo, Ordo que fue declarado hereje de acuerdo a los fundamentales de la Iglesia. Tertulián, en el siglo III, también una persona que tenía una gran tendencia ya antijudía, anti-hebreo, anti-judaísmo. Clemente de Alejandría, también el siglo III. Origen, el famoso Origen, que él mismo se castró, se cortó el órgano masculino. Él no quería eh, eh, caerse en el pecado de la inmoralidad sexual y por lo tanto se cortó el órgano que le ofendía. Pero fue un autor prolífico y tenía el hábito de siempre parafrasear los versículos del Nuevo Testamento, pero muy pocas veces repetía las mismas cosas exactamente igual. Y es por eso se sospecha de que los escritos, a que sea cuando se edita lo que es la Septuaginta, fue hecho por él. Porque la Septuaginta no quedó tampoco purificado, quedó también corrompido por la mano de la iglesia. Es por eso que vemos grandes problemas con la Septuaginta, que inicialmente era simplemente solo los 5 libros y luego hicieron todo el resto. Bueno, vamos adelante con Hipólitos del siglo III, también uno de los padres de la iglesia. Cipriano del siglo mediado del tercer siglo, y el famoso Eusebio, el historiador de la iglesia cristiana, que menciona que el primer evangelio de Mateo fue escrito en un hebreo original. Obvio, no existe. Epifanios o Epifanías en el siglo IV, Didymus también en el siglo IV fue un seguidor de las enseñanzas de Origen. Crisóstom, también un tremendo antijudío. Tenía un amor increíble de atacar al judío y lo que es la ley. Pero este también del siglo IV y su enemistad y ataque al judío hasta el día de hoy se mantiene como uno de los padres de las iglesias más antisemíticas que ha caído sobre la iglesia, y su interpretación y sus enseñanzas grandes fueron influenciados por la teología cristiana de su época. Jerónimo, que es el último padre de la iglesia que vamos a mencionar hoy, fue en el siglo V y tradujo del hebreo a los textos tradujo del hebreo al latín y del griego los textos del Nuevo Testamento al latín. La versión de Jerónimo es conocido hoy en día como la Vulgata. Puede entender que por muchos años la Iglesia Católica no permitía ninguna otra traducción sino lo que salía de la Vulgata. El trabajo de Jerónimo era un trabajo, le digo la verdad, impresionante en su trabajo, por un erudita de su clase y comprensión. Él fue y es, si ustedes ven y leen su Biblia cristiana, que hace el comentario de que en Marcos 16, del verso 9 en adelante, no se hallan los textos más antiguos de los manuscritos. Él es el que menciona esto. Tristemente que muchos de ustedes pastores que están escuchando y ustedes los líderes de estos grupos mesiánicos quizás no sabían. Pero por favor, no siga diciendo a la gente que pondrán manos sobre los enfermos y sanarán, que echarán, recogerán cosas mortíferas y si le morderían no le harán daño. Yo conocí un pastor
estamos hablando de años atrás, que aparentemente yo estuve explicándole esto de los manuscritos, que por favor no confíe que eso es lo que dice la Biblia cristiana como por una posición de fe, porque vas a caerte y vas a poner a Dios en prueba, o tu Dios en prueba, y vas a ver que es totalmente falsedad lo que estás creyendo, porque están dependiendo en algo que no existe. Bueno, eso es lo que vamos a ver todo en el Evangelio de Mateo, que vamos a ver que hay muchos problemas. Pero ¿qué hizo él? Se fue para Colombia y ahí parece alguien le envenenó, le echó algo en su beberaje, se lo tomó, regresó a Miami, era uno de estos evangelistas que iban predicando a todos los países de Latinoamérica, que Chucho sana, Chucho salva, que si tomas cosas mortíferas no te da daño. Regresó a Miami, después que yo le había advertido, lo más cómico de todo. ¿Y qué pasó? Tuvieron que llevarlo al hospital. ¿Qué fue lo que pasó? Lo tuvieron que llevar a la emergencia porque estaba lleno de veneno que le habían dado en Colombia, porque él había creído en fe, hermano. Nosotros creemos que aquí dice la palabra de... No, primeramente no es la palabra de Hashem. Fue añadido por los escribas. Y dependiendo en palabras de una persona que añadieron, peor. Tenemos que, de verdad, cuando estudiamos, no importa si sea el judaísmo o el cristianismo, vamos a ver lo que exactamente está presente en los manuscritos, para que así no caigamos en lo que es en otra nueva versión, como los que están haciendo los Nezaritim y lo que están haciendo los grupos más hasídicos de los movimientos mesiánicos. Por favor, y es por eso que yo le digo a la gente, en vez de ser Nezaritim, en vez de ser mesiánico, es preferible ser cristiano. Obvio, es mejor ser no ágida. Eso es lo mejor para todos que están metidos en lo que es en la iglesia. Ser lo que se llama gentiles justos. Pero estoy hablando en comparación dentro del mismo movimiento llamado la cristiandad. Créame, es mejor ser uno que el otro. ¿Cuál es la enfermedad? Esto es lo que dice Juan Crisóstomos. Las fiestas es miserable y es de verdad de gran lástima, las cuales los judíos son prontos de marchar sobre ella un día después del ordo, con fiestas de chofar, de fiestas de tabernáculo y de ayunos, y hay tanto entre nosotros en sus rangos que piensa que nosotros debemos ser igual. Nada ha cambiado. Estoy leyendo en su prédica de Juan Crisóstomo. Más bien esto, dice él, Juan, van mirando y observando las fiestas, y hordos se juntan a los judíos guardando sus fiestas y observando sus ayunos. Yo deseo de sacarlo de esta costumbre perversa de la iglesia desde ahora mismo. Juan Cristo. Mis prédicas están en contra de los anomians, es decir, los que están empujando la ley. Y que si fuera por mí, los cortaría de nuevo y pospondría que ningún daño se harían. Es decir, castigar a los judíos. Pero ahora los judíos tienen sus fiestas y están cerca y muy cerca a la puerta. Si yo fallo en curar a aquellos que están enfermos con de esta enfermedad llamado el judaísmo, ay de mí. El que estaba enfermo era él, y él fue quien hizo una de las correcciones de los manuscritos. Por eso vamos a ver muchos cambios y muchos mensajes inyectados por estos mismos venenos de estos mismos padres de la iglesia. Poder distinguir el uno del otro es un trabajo muy difícil. Por esto muchos como los Nezaritim no quieren tratar con eso y simplemente comienzan con el hebreo, vamos a darle el sabor judío, vamos a decir que todo esto es así y asá, y vamos a cambiar los nombres, vamos a llamar a Lucas Gilel y vamos a llamar a fulano de tal con el nombre hebreo. Amigos, esto no trabaja así, la erudición no trabaja así. Cualquier persona que es serio en búsqueda de la verdad no hace ese tipo de trabajo. Es un trabajo
de tapar y encubrir la verdad. Esto es lo que ha salido en el mundo cristiano. Son un engaño tras otro engaño tras otro engaño. Este mensaje, y esto lo vamos a ver cuando ya comenzamos, Dios mediante, después de Pesach, vamos a comenzar ahora entrando en el texto, versículo a versículo, del llamado Mateo. Ya hemos visto que la autenticidad de Mateo, simplemente en la introducción, estamos hablando simplemente en la parte de los manuscritos, hay que ponerle una gran duda. Yo personalmente, le digo la verdad, si yo solamente tenía este manuscrito llamado Mateo para poder depender mi fe en Dios, yo no lo haría. Prefiero mirar la naturaleza, que es algo mucho más fuerte. Pero yo entiendo, hay muchos de ustedes que sí lo han hecho, pero quiero que ustedes vean que el trabajo que hay que hacer para ir versículo a versículo, en comprender que hay cosas que no fueron escritos ahí en los textos más confiables, más primarios. Cuando hablo de referencia de los textos más antiguos, estamos hablando de estas fuentes primarias, para que puedan comprender los grandes problemas que existe hoy en vuestras traducciones llamado el Nuevo Testamento, en las versiones Reina de Valera, en las versiones La Nueva Internacional, en las versiones especial Código Real, etcétera, en la reconstrucción nezarita. Todo esto nos muestra que no hay algo firme y sólido y perfecto, sino totalmente lo opuesto. Para poder llegar a lo que realmente era la fe de Chewie, y se lo digo ahora mismo a ustedes, van a llegar a la conclusión que muchos han llegado, que la fe de Chewie no era la fe en él mismo, era la fe en el judaísmo, en la fe moisaica. Esta era la fe de Jesús originalmente. Y para nosotros los hebreos, nosotros ya estamos fingidos en la fe de Moisés. No necesitamos las reenseñanzas de Jesús o Chewie o Yeshua, como lo quieres llamarlo. No lo necesitamos. Pero él tuvo su aporte en la historia, en particular en el mundo, como dice el Rambam, para que así ciertos conocimientos se llegara a conocer por todo el mundo por causa de nuestro propio fracaso como pueblo hebreo de diseminar la luz divina a través de nuestra boca. No solamente vivirla, sino hablarla. Y esta es la parte que le enciende a muchos de mis correligionarios judíos, que dice, usted no debe estar enseñando el judaísmo de esta forma, o tratar de judaizar, o traer conversos. Mira, la idea es de enseñar a la gente acerca de su compromiso con el Dios único. Y cuando hacemos esto, cumplimos de ser luz a las naciones. Cuando ponemos lo que se llama nuestro tefilín y hacemos los mitzvot como Dios nos manda, eso arroja también mucha luz de lo que es la parte del mundo maasé, de la obra, del hacer. Pero al fin de cuentas, el judío no puede estar indiferente a los problemas que rodea el mundo. No puede. Cuando ve que la amenaza está viniendo por todas las esquinas del mundo y quedarse con las manos cruzadas y decir, ¿sabe qué? Ya Dios va a cuidar. Sí, Dios va a cuidar, pero Dios nos manda a nosotros, el pueblo hebreo, de arrojar la luz, de arrojar el conocimiento, de dejar que la Shejinah, la presencia divina, permite poder cubrir a aquellos que se quieren acercar a ella. Por eso estamos regados por todo el mundo. Si no, estuviésemos muertos. Y es por eso que yo les digo a ustedes los pastores, ustedes los cristianos que se están acercando, que saben que las raíces de la fe cristiana es el judaísmo, y poco a poco se están dejando ir de todo lo que se llama la necedad que le han enseñado, como dice en Jeremías. Se están dando de cuenta que lo que vuestros padres le han enseñado es cosas vanas, mentiras y que no tiene substancia, evidencia en lo que es las Sagradas Escrituras hebreas. Por eso yo le invito, habla y enseña esto a su congregación, habla y enseña esto a sus grupos mesiánicos, habla y enseña esto a sus congregantes, a sus feligreses. Sí, quizás le van a votar del concilio, pero no se preocupe.
Los Caminos de Israel tienen un plan para ustedes para que puedan unirse como congregaciones noádicas, que pueden estar bajo lo que es el cubrimiento halágico de lo que es una organización judía ortodoxa. ¿Quién está haciendo esto? Le digo la verdad, no mucha gente. Y es por eso mi dirección es a los líderes, ¿sí? A los líderes en particular. Porque si alcanzamos a los líderes, alcanzamos a todos los que lo están siguiendo y quizás podemos salvarle de lo que se llama el mundo de Edom y ponerle bajo lo que es la presencia de la Shekinah y de esta forma salvarse de lo que está viniendo, lo que va a venir pronto a este mundo. Bueno, le habla David Moshe Otero. Gracias por su sintonía. Haga por favor copias de este mensaje. Pásaselo a sus amistades cristianas. Prepárase. Lo peor que puede haber, y yo siempre le he dicho, es una persona ineducada, una persona ignorante. Edúquese. Aprende. Y así puedes conocer la verdad. Y es la verdad y no un hombre que le va a hacer libre. La verdad. Y la verdad es la Torá de Hashem. Esa es la que hace a todo el pueblo, todo el que se acerca, libre. Y que en este Pesach todos podemos experimentar eso de una forma muy personal. Shalom, shalom, y les deseo un Shavua Tov a todos ustedes.